En este módulo 3 nos vamos a introducir a la pregunta clínica estructurada y búsqueda científica. A modo netamente de resumen, el programa de transversalidad curricular de la PEB es una innovación curricular en Chile que nace en la importancia de la formación de los estudiantes en práctica basada en la evidencia y ya en el año 2017 se formaliza la formación transversal de la PEB en las carreras de enfermería y obstetricia. Consta de 8 módulos que son distribuidos en la malla curricular y aquí vemos en enfermería que ya sabemos que esto comienza desde fundamentos de enfermería hasta finalizar con el internado intrahospitalario o internado comunitario. En esta ocasión estamos aquí, ¿cierto?, en el módulo 3 con enfermería clínica 1, como también si vemos la malla curricular de obstetricia, también tienen desde el módulo 1 de introducción a la obstetricia hasta los correspondientes internados y este módulo se inserta nuevamente en enfermería clínica 1. En este módulo, los alumnos confeccionarán una pregunta clínica estructurada en formato PICO o PS, construirán estrategias de búsqueda efectivas, realizarán búsquedas efectivas de información científica en bases de datos en salud, sintetizarán la información científica que dé respuesta a la pregunta clínica y leerán artículos científicos escritos en inglés y en español, dado que la mayor parte de la evidencia científica se encuentra publicada en inglés. Al finalizar con éxito este módulo, los alumnos deberían ser capaces de obtener respuestas a problemáticas clínicas a través de la búsqueda efectiva de información en bases de datos de salud guiada por una pregunta clínica estructurada. Además van a leer artículos científicos escritos en inglés y en español en un nivel científico técnico básico. ¿Qué contenido vamos a ver y visualizar? Bueno, vamos a evaluar las preguntas clínicas en el formato PICO-PS, la búsqueda de evidencia científica efectiva a través de estrategias de búsqueda, ya sea con palabras claves o vocabulario controlado, booleanos y filtros. Además vamos a evaluar las bases de datos en salud en las cuales vamos a buscar la evidencia. Estas van a ser EBSCO, PubMed y Trip Database. Vamos a partir con la pregunta clínica. Siempre en la práctica clínica nos vamos a encontrar con muchísimos problemas, con muchísimos cuestionamientos, el cómo poder mejorar el cuidado de un paciente, el cómo poder optimizar las intervenciones en salud, cómo poder distribuir mejor los recursos sanitarios que tenemos en un servicio clínico, etc. Y todas esas preguntas van a estar presentes en los profesionales que van a tener que realizar una metodología para lograr encontrar una respuesta a ese cuestionamiento. Entonces las preguntas clínicas que se realizan, que nacen de la práctica clínica, vamos a poder dividirlas en dos tipos. Unas llamadas de background o de preparación y otras llamadas de foreground o de acción. En este gráfico podemos evaluar netamente que a medida que va pasando el tiempo, es decir, que nos vamos haciendo más expertos en las áreas específicas, ¿cierto?, de nuestro interés, las preguntas que son de preparación o las preguntas que son de background van a ir disminuyendo. En tanto, las preguntas que son de acción o de foreground van a ir aumentando. Esto es porque básicamente las preguntas de background son de conocimiento básico, son de conocimiento teórico. En tanto, las preguntas de acción, las preguntas de foreground, tienden a ser tipos de preguntas específicas relacionadas a cuidados específicos con pacientes, familias o comunidades. Para lograr diferenciar un poco más entre este tipo de preguntas, tenemos que las preguntas de background son preguntas de conocimiento general, son preguntas de conocimiento básico, de teoría. Por lo tanto, se adquieren en general en libros o en textos académicos que no varían mucho a lo largo del tiempo. Si bien podrían haber algunos ajustes, modificaciones pequeñas, la verdad es que se consideran de conocimiento básico, como por ejemplo, ¿qué es la sepsis? Si bien la sepsis ha tenido ciertas modificaciones en la definición, la sepsis es una sola y se entiende como definición propiamente tal fisiopatológica, por lo tanto es una pregunta de background que es una pregunta de base. O por ejemplo, ¿cuál es el mejor método para prevenir las UPP? También es considerada una pregunta de conocimiento general y básica. En tanto, las preguntas que son de foreground, las preguntas que son de acción, son preguntas específicas de un conocimiento específico, de un área específica de conocimiento. Hace referencia
generalmente a pacientes, a familias o a comunidades específicos con condiciones y características muy bien definidas. Presenta un rango de evidencia bastante acotado y los componentes que conlleva es PICO, que ya vamos a ver qué significa cada una de estas siglas, o PIS. Como por ejemplo, para un paciente con herida infectada, ¿es mejor utilizar alginato o hidrogel para su curación? En pacientes con ventilación mecánica, ¿es mejor un protocolo de sedación o musicoterapia? Entonces, si se fijan, a grandes rasgos, comparando estas preguntas, acá estas preguntas de background son absolutamente mucho más amplias, mucho más generales y que en general no varían mucho. En tanto, las preguntas de foreground son preguntas específicas en pacientes específicos. La pregunta clínica estructurada, por una parte, con formato pico, fíjense que conlleva a que nosotros vamos a tener que definir en esta pregunta a un paciente en específico, porque la P es de paciente, a una intervención en específica, con una cierta comparación y con un cierto outcome o un cierto resultado que yo quiero lograr. Por otra parte, el formato PS conlleva también una identificación de paciente, pero si se fijan, la S va referida a una situación, a un contexto definido. Las preguntas en formato PS tienen que ver con preguntas más bien de tipo cualitativo, de significado, el qué significa para un paciente vivir con una cierta enfermedad, ¿sí? En tanto, las preguntas en formato pico clásica tienen que ver con evaluaciones más bien cuantitativas, con evaluaciones donde se han hecho diferentes estudios de intervención o donde se han calculado números para obtener un resultado. En tanto, en las preguntas más bien cualitativas, ¿cierto? Donde se evalúa la situación o contexto, existe un método diferente y no se obtienen números en esa evaluación, sino que se obtienen experiencias, por ejemplo. Vamos a evaluar bien cómo se conforma una pregunta clínica estructurada. En formato pico, ¿cierto? La P quiere describir a un grupo de pacientes similares, con características importantes y relevantes, debido a que es muy diferente evaluar una intervención educativa, por ejemplo, en niños en comparación a adultos. O la intervención educativa va a ser diferente si estoy tratando con pacientes que son diabéticos o con pacientes que tienen, por ejemplo, problemas con esquizofrenia. Por lo tanto, es muy necesario describir una característica específica porque eso conlleva a que la búsqueda y los resultados que yo voy a obtener van a ser específicos para ese paciente. Por otra parte, la I de intervención plantea obviamente cuál es la intervención principal que yo quiero evaluar, cuál es el factor pronóstico o exposición que a mí me interesa, qué se quiere realizar con ese paciente, qué intervención yo quiero probar si es que es efectiva o no. Por otra parte, la C tiende a ser una comparación. Yo para decir que algo es mejor que otra cosa, debo tener una comparación. Eventualmente podría, esta C, digamos, podría no estar presente en todas las preguntas y está bien. Sin embargo, debe sí o sí estar presente el paciente, la intervención y el outcome. Y por último, el outcome, que es el resultado, es qué yo quiero cumplir o lograr con ese paciente. Si es que yo quiero disminuir el número de días de estadía en el hospital, si es que yo quiero mejorar o favorecer la cicatrización de una úlcera venosa, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera reducir el número de eventos o quiero mejorar una condición de un paciente, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Por otra parte, en el caso de las preguntas más bien de tipo cualitativa o experiencial, yo igualmente debo describir a un grupo de pacientes, ¿cierto? Pero considerando una situación en específico, por ejemplo, el vivir con cáncer. ¿Qué significa el que una paciente a los 20 años le diagnostiquen un cáncer? ¿Cuál es el contexto que vive el paciente? Etcétera. Intenta buscar respuestas mucho más allá que números que pueden ser evaluados en una población.
Por ejemplo, en pacientes adultos mayores, ¿es útil la enseñanza de pares para el control de la glicemia? Si se fijan, en esta pregunta vamos a poder nosotros específicamente diferenciar las componentes de esta pregunta. Vamos a tener en pacientes adultos mayores, o sea, claramente esta sección me define al paciente, al tipo de paciente. ¿Quiénes son? Son adultos mayores, ¿sí? No son niños, no son adultos, no son adolescentes, son adultos mayores. Fíjense que después seguimos, es útil la enseñanza de pares, es decir, enseñanza de pares pasa a ser la intervención. En este caso no tenemos una comparación clara, ¿cierto? Pero eventualmente podría ser la educación habitual, la enseñanza habitual, ¿cierto? Pero sí tenemos una identificación de la intervención. ¿Cuál es? La enseñanza por pares. Y el outcome final que yo quiero lograr, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero, cuál es mi target final con este paciente? Que sería el outcome, el control de la glicemia. Entonces yo quiero evaluar en este grupo de adultos mayores una intervención para lograr un cierto resultado final. Eso es lo que yo quiero buscar, eso es lo que yo quiero saber si es que esta enseñanza de pares es útil. Bueno, y es muy importante poner los componentes de esta pregunta e identificarlos claramente, porque básicamente esta pregunta clínica lo que hace es que me permite buscar evidencia de una manera efectiva. Es muy común que uno introduzca una pregunta en Google, por ejemplo, y aparezcan 1 millón de resultados, los que obviamente van a contener resultados que son relevantes, resultados que no son relevantes, etc. Por lo tanto, yo quiero lograr una búsqueda efectiva, acotada, con resultados relevantes. ¿Y cómo lo logro? Bueno, teniendo que definir claramente la pregunta estructurada con los componentes que ya vimos. Si pasamos a la búsqueda efectiva, ¿cómo la realizamos? Bueno, existen ciertos criterios. Yo cuando voy a buscar evidencia científica, ya sea en diferentes buscadores, Google, PubMed, etc., yo debo establecer criterios de búsqueda. ¿Cuáles son estos? Primero, debo seleccionar la fuente a consultar. Obviamente, porque tengo buscadores como Google Académico, como tengo buscadores como PubMed, como tengo millones de buscadores. Por lo tanto, tengo que saber qué buscador es el más óptimo para mi pregunta. Luego, obtener palabras claves o vocabulario controlado. Vamos a ver qué son las palabras clave. Combinar booleanos. ¿Qué son los booleanos? Bueno, básicamente son el and, el or o el not. Y aquí ya vamos a ver para qué me sirven este tipo de booleanos. Y obviamente terminamos con el establecimiento de filtros, los cuales me permite filtrar la búsqueda, llegar a la información relevante de una manera mucho más fácil y precisa. Cuando nosotros tenemos que definir las búsquedas de información, la verdad es que tenemos muchos buscadores. A grandes rasgos, tenemos los metabuscadores, las bases de datos de revisión sistemática y las bases de datos primarias. Más adelante vamos a ver que existen otros tipos de buscadores mucho más específicos, pero todavía no lo vamos a ver. Los metabuscadores básicamente son buscadores que buscan en otros sitios. ¿Ah? Ellos albergan, no es que nos den la información de inmediato, es lo que hace Google, por ejemplo, o Google Académico. Yo en Google introduzco palabras y lo que hace Google es que busca y junta esas palabras y me da como resultado otras páginas web, donde yo ahí voy a poder encontrar la respuesta. Por lo tanto, los metabuscadores lo que hacen es que buscan en diferentes sitios web, ¿sí? Y ahí básicamente tenemos a Google, Google Académico y TripDatabase, el cual es una base de datos que vamos a ver en esta sesión. La base de datos de revisión sistemática también vamos a ver que son muy útiles, no hoy, pero sí que son muy útiles para buscar evidencia científica. Y después, más adelante, vamos a aprender que las revisiones sistemáticas son un tipo de estudio que me permite llegar a una muy buena evidencia científica y de manera resumida. Y finalmente están las bases de datos primarias. Y las bases de datos primarias, como la palabra lo dice, contienen estudios primarios
es decir, estudios hechos en base a pacientes, a sujetos individuales. Y ahí básicamente tenemos bases de datos como PubMed, OEBSCO o LILAC, entre otras, ¿sí? La característica de las fuentes de bases de datos primaria es que cuando nosotros buscamos una información, en general nos vamos a encontrar con muchísima información, lo cual nos va a tomar mucho tiempo de poder filtrar. Generalmente van a ver, van a tener información que es relevante y poco relevante, etcétera, ¿sí? Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo poder ir a buscar de manera más eficiente. Por lo tanto, dijimos que la pregunta clínica es clave porque esta dirige la búsqueda científica de evidencia. Esta dirige, es como mi flecha, ¿cierto? Donde, la cual me permite mantener el horizonte de lo que yo estoy buscando. Desde el punto de vista de la búsqueda y por qué era relevante que estuvieran los componentes que ya habíamos visto, porque de la pregunta vamos a identificar palabras claves. Y las palabras claves son las palabras sustanciales de la pregunta, son palabras que le dan el sentido a la pregunta. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos, en pacientes adultos mayores, ¿es útil la enseñanza de pares para el control de la glicemia? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos subrayado la palabra adultos mayores. Claro, porque esta es una palabra sustancial, es en quién yo quiero evaluar esta intervención. No es ni en niños, no es ni diabético, no es ni hipertenso solamente, no es en mujer, no, son el grupo de adultos mayores, ¿sí? Y fíjense que además, enseñanza de pares, obviamente pares, ¿cierto? Está como destacado. Sin embargo, enseñanza de pares es un concepto clave porque lo que yo quiero buscar es la intervención educación por par. No quiero evaluar un tipo de intervención de medicamentos, no quiero evaluar un tipo de intervención comunitaria, no, yo quiero evaluar eso, por lo tanto es sustancial. Y finalmente, yo quiero como resultado, como outcome, el control de la glicemia. Por lo tanto, una de las palabras va a ser glicemia o podría ser control de la glicemia, pero nos vamos a acotar a glicemia, ¿sí? No quiero evaluar sobre el pie diabético, no quiero evaluar sobre el autocuidado, no, quiero evaluar sobre glicemia. Por lo tanto, esas son mis palabras clave. A su vez, vamos a conocer un concepto que se llama vocabulario controlado. Básicamente, estas palabras claves son palabras que yo creo que pudiesen estar presentes en las bases de datos. Sin embargo, como una forma de consenso, tanto de publicación como de búsqueda, se han creado diferentes grupos de vocabulario controlado. Y este vocabulario controlado intenta unificar, intenta estandarizar las palabras o el vocabulario alrededor del mundo. ¿Para qué? Para que exista mucha menor variabilidad tanto en la publicación de textos científicos como en la búsqueda de textos científicos, y esto favorece las búsquedas efectivas, las búsquedas científicas que sean efectivas, ¿sí? Vamos a evaluar a través de PubMed un tipo de vocabulario controlado que es MESH, el cual es muy utilizado, y ahí vamos a ver cómo a qué esto se refiere. Una vez que nosotros tenemos las palabras claves identificadas, que están acá, ¿cierto? Adultos mayores, educación por pares y glicemia, siempre va a ser útil tener la tabla con mis palabras claves y tener los sinónimos y la traducción al inglés. Básicamente, ¿por qué? Porque ya dijimos que más o menos un 90% de la población, de la evidencia científica está publicada en inglés. Por lo tanto, yo tengo que buscar evidencia en español como también evidencia en inglés, si es que yo quiero realizar una buena búsqueda, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que tener la palabra adulto mayor, ¿cierto? Y tengo que tener su correspondiente sinónimo en inglés, older, elderly, etcétera, porque esas van a ser palabras que eventualmente van a estar indexadas en las bases de datos y por las cuales yo voy a poder acceder a la información. Educación por pares es lo mismo, peer education o peer support. Entonces vamos a tener que evaluar qué palabra en inglés corresponde a la educación por pares. Y por otra parte, cierto, glicemia, que puede ser glicemia propiamente tal o blood sugar, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a tenerlo ahí para realizar diferentes tipos de búsqueda con diferentes palabras para poder hallar la mejor evidencia disponible. Y una vez que yo ya tengo mis palabras, tengo que combinarlas. ¿Cómo yo combino las palabras? A través de los booleanos. Y básicamente son 3 booleanos. El booleano and, el booleano or y el booleano not. Lo que hacen básicamente estos booleanos es decirle a este buscador, mira, yo voy a introducir el primer término, que puede ser older, ¿cierto? En tanto, yo quiero que además de este primer término, me des como resultado también este segundo término, que puede ser peer education. Por lo tanto, lo que va a hacer el buscador es que me va a dar como resultado solamente los textos que tengan ambas palabras. Entonces los resultados que yo voy a obtener van a ser textos, papers, que van a contener la palabra older por una parte y van a contener la palabra peer education. Es decir, me va a entregar como resultado la intersección de ambas palabras, ¿sí? En un mismo texto. Por otra parte, el booleano or lo que hace es que amplía la búsqueda, porque finalmente lo que me va a entregar o los resultados que me va a entregar este texto va a ser, mira, búscame la palabra 1 o búscame la palabra 2. Por lo tanto, como resultado yo voy a tener textos que incluyan el primer término, el segundo término o a su vez los dos términos en un mismo texto. Por lo tanto, el booleano or amplía la búsqueda. Y finalmente el booleano not, que es lo que hace, restringe. ¿Restringe cómo? Lo que le indica al buscador es que dice, mira, búscame el primer término que yo introduje, pero exclúyeme los resultados que contengan este término. No quiero que me busques el segundo término, solo dame como resultado textos que tengan solo el primer término. Veamos cómo combinamos las palabras de nuestro ejemplo. Por ejemplo, una estrategia, la estrategia de búsqueda número 1, porque vamos a saber que tenemos que construir diferentes estrategias, entonces la estrategia número 1 va a ser elderly and peer education and glycemia. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que yo le estoy indicando a este buscador? Mira, búsqueme la palabra elderly y la palabra peer education y la palabra glicemia. ¿Y qué es lo que me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado textos o artículos científicos que van a contener las 3 palabras en sí mismo. Un paper va a contener las 3 palabras, ¿sí? Por lo tanto, la búsqueda se acota de una manera importante. Además, vamos a poder colocar filtros y los filtros son básicamente aspectos específicos que yo quiero ir filtrando en la búsqueda. Por ejemplo, yo pudiese querer solo textos en inglés y eliminar los textos que están publicados en francés, en chino, en japonés, etc. Solamente quiero que los textos que yo pueda obtener sean en inglés y además que sean publicados desde el año 2010 al 2017. Y con esto evito publicaciones más antiguas que el 2010. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos ver algunas bases de datos, ¿cierto? Ya sea buscando en Google, ya sea buscando en EBSCO o ya sea buscando en PubMed. ¿Qué bases de datos vamos a ver y vamos a evaluar? Bueno, nos vamos a enfocar en PubMed, en EBSCO y en TripDatabase, ¿sí? Em, eh, que son bases de datos que se pueden acceder de manera fácil, que contienen muchísima información y que la verdad nos van a ser útil para lograr responder ciertas preguntas, ¿sí? Entonces vamos a evaluar y vamos a ver aquí. Esta es la página web de PubMed, ¿cierto? Que es tremenda desde el punto de vista del número de publicaciones que tiene, del número de revistas indexadas que tiene.
Y si se fijan, acá arriba aparece en la pestaña la palabra PubMed propiamente tal. En tanto, yo también puedo cambiar a una database que se llama Mesh, que son básicamente, que es básicamente el vocabulario controlado, ¿sí? Que también lo vamos a evaluar. Por otra parte, vamos a tener Trip Database, que es también una muy buen buscador para toda la literatura médica, ¿cierto? Y que vamos a ver que nos va a facilitar la vida buscando a través de un formato que ya aprendimos en esta sección. Y por otra parte, a través de la página web de la universidad, vamos a poder ingresar a la base de datos EBSCO. Si se fijan, vamos a partir por PubMed y en PubMed básicamente vamos a poder introducir la terminología que nosotros queremos de una manera libre. Si nosotros nos fijamos, podemos introducir la palabra elderly, ¿cierto? Y que aquí me aparece, fíjense, una serie de posibles palabras relacionadas a elderly. Entonces lo que yo quiero es elderly solo. Yo le puedo hacer clic y me van a aparecer muchísimos resultados. Fíjense el número de resultados que voy a poder obtener. Como no me sirve ese número de resultados, yo voy a poder poner el booleano AND, que este que era Peer Education, and glicemia o glycemic control, ¿sí? Entonces yo una vez que pongo libremente esta búsqueda, yo le pongo search. Y fíjense que el número de resultados baja considerablemente, o sea, me baja a 16 resultados, lo que es muy significativo, ¿cierto? De casi de 4 millones. Bueno, y yo una vez que teniendo estos resultados, pudiese mirar solamente los títulos y a través del título yo tener una idea de lo que se trata este paper y si es que eventualmente me va a dar una respuesta a mi pregunta, ¿sí? Entonces yo puedo seguir leyendo la efectividad de una educación, ¿cierto? En el automanejo de la diabetes, pero que esta es comunitaria, qué es lo que es, por ejemplo, un estudio aleatorizado, que evalúa el impacto de un proyecto, efectos de proveer soporte, ¿cierto?, a través de pares sobre el manejo de la diabetes en personas con diabetes tipo 2. Mira, podría ser interesante este, ¿cierto? Etcétera. Y así yo puedo evaluar una serie de estudios que eventualmente me van a dar respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Porque básicamente tienen las palabras claves que yo incorporé. Education, peer support, glycemic control, elderly person. Entonces, podrían ser de mucha utilidad. Ahora, si se fijan, este último estudio fue publicado en 1987, entonces quizás yo no quiero artículos tan antiguos. Entonces yo puedo ir acá arriba y en este costado yo tengo los filtros de los que les hablé. Y si se fijan, puedo filtrar a través de el tipo de artículo, la disponibilidad del texto, porque ojo, no todos los artículos están disponibles para poder leerlos de manera gratuita. En muchas ocasiones vamos a tener que pagar. La publicación, ¿cierto? Especies, etcétera, y hay muchísimos más. Supongamos que a mí me interesan textos que hayan sido publicados en no más de 5 años, es decir, desde el 2003 al 2018. Entonces, si le hacemos clic a 5 años, lo que hace PubMed es que me refina la búsqueda. Y al refinar la búsqueda, fíjense que de 16 solamente paso a 10 resultados, ¿sí? Y me quedo con los textos que contienen mis palabras claves, pero que además han sido publicados desde el año 2013 en adelante, ¿sí? Supongamos que a mí me interesa algún texto. Por ejemplo, pudiese ser este, ¿cierto? Los efectos de proveer, peer support, etc. Si se fijan, este texto aparece como un hipervínculo. Si yo le hago clic, ¿qué me va a llevar? Me va a llevar a el abstract o el resumen de este texto, el cual yo voy a poder leer. Por lo tanto, no es necesario que yo tenga que leer al tiro el texto completo, sino que solamente leo toda esta parte, el abstract. Y ya el abstract me tendría que dar una idea de lo que se trata el texto completo y si es que podría resolver o contestar mi pregunta que yo en un principio me hice.
¿sí? Una vez que yo lo leo, saco como conclusión, ¿cierto? Y que podemos leer la conclusión del texto, ¿sí? Que los pacientes con diabetes, quienes son incorporados, ¿cierto? En la provisión del peer support a otros pacientes con diabetes, mejoraron su autocuidado, ¿cierto? Manteniendo un control glicémico sobre 4 años. Por lo tanto, al parecer, a simple vista, este paper nos podría estar dando una respuesta a nuestra pregunta. Si yo quisiera acceder a este paper de manera completa, bueno, voy a esta parte de acá arriba que dice Full Text Links, en donde yo puedo realizar puedo hacer clic y esta parte me lleva al el texto completo y en esta ocasión está disponible de manera gratuita, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo revisar y puedo leer absolutamente el texto completo, inclusive lo puedo bajar en PDF y lo puedo dejar en mi carpeta de texto, ¿cierto? Y aquí es donde yo tengo toda la información, resultados, las tablas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y con eso logro tener el texto. Por otra parte, Trip Database es otra base de datos muy interesante. Y si se fijan, entrando solamente vamos a poder ingresar los términos, pero hay una parte que no sé si les suena a una pregunta clínica. Bueno, efectivamente. Trip Database nos da la opción de poder ingresar palabra por palabra según mi población o paciente, la intervención que yo estoy buscando, la comparación y un cierto outcome. Entonces, si yo escribo en esta zona, por ejemplo, población, donde tengo elderly, ¿cierto? Luego tengo la intervención, que era un peer education, y luego no tengo comparación y quiero un outcome, que sería glycemic control, y yo hago clic en buscar y fíjense que tengo 107 resultados. Lo importante y lo bonito de Trip Database es que si se fijan, me da una serie de posibles filtros según el tipo de evidencia, cosa que vamos a conocer más adelante en tercer año, según el tipo de estudio que se está realizando, si es que son investigaciones primarias o si es que son investigaciones secundarias, si es que los estudios que se están realizando todavía están llevándose a cabo o no. O también puedo ver desde cuándo quiero yo ver estudios que han sido publicados. Por ejemplo, yo quisiera ver los más nuevos desde el año 2015, entonces le hago clic desde el año 2015 y Trip Database me filtra y me entrega resultados. En este caso serían solamente 29 resultados para esas palabras desde el año 2015. Y si se fijan, aquí yo puedo bajar, ¿cierto? Y puedo ir a los diferentes textos que están siendo publicados, ¿sí? Y es así y ustedes van a poder leer más adelante, vamos a saber interpretar qué significan esta pirámide que en algunos casos aparece verde, pero en otros casos aparece amarillo y en otros casos aparece rojo. O sea, qué significa cada cosa. Sin embargo, ustedes van a poder, si hacen clic, van a poder acceder a el texto también completo, ¿sí? En este caso hicimos clic al primero, pudiese yo realizar clic al segundo, lo cual también me lleva a la página de donde yo voy a poder descargar ese texto, ¿sí? Es muy útil esta página web y vamos a aprender más adelante a sacarle más provecho con estas definiciones que tenemos acá. Y desde el punto de vista de EBSCO, podemos ingresar a través de la universidad, ¿cierto? A través de biblioteca. En biblioteca vamos a ir a recursos electrónicos en esta zona. Luego vamos a la parte de enfermería y obstetricia. Y hacemos clic en bases de datos. Si se fijan, en esta zona en bases de datos tenemos diferentes tipos de bases de datos o herramientas a las cuales podemos acceder. Entonces nos interesa esta plataforma EBSCO, le hacemos clic a la plataforma. Entonces
hacemos clic a cada plataforma EBSCO y sin embargo también vamos a poder evaluar de que EBSCO contiene otras diferentes bases de datos, como SINAL, por ejemplo, que es bastante interesante, Enfermería al Día, Health News, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más adelante vamos a evaluar cómo buscar y cómo ingresar a este tipo de plataforma. ¿Sí? Continuando con lo que habíamos visto hasta el momento, ¿cierto? Desde el punto de vista de la base de datos en salud, una vez que nosotros logremos tener información de estas bases de datos, vamos a poder acceder a toda la información y a todos los textos que vamos a necesitar. Entonces, si volvemos hacia atrás y, por ejemplo, vemos el texto que logramos bajar desde PubMed, por ejemplo, relacionado al efecto de proveer el peer support en pacientes diabéticos, ¿cierto? Con tipo 2, nosotros vamos a leer este texto, vamos a analizar qué nos dice y vamos a evaluar, por una parte, los métodos y vamos a evaluar, por otra parte, los resultados que nos dio este texto, ¿sí? Y con esos resultados y haciendo un análisis clínico de lo que significa, vamos a poder decir, bueno, sí, la verdad es que yo considero que la realización de una educación por pares en sujetos diabéticos tiene efectos positivos sobre la salud de las personas, ¿sí? Mejora el control metabólico de los sujetos, ¿sí? Entonces la idea es que acá logren evaluar, por ejemplo, las tablas y qué es lo que dice la tabla, etcétera. A este nivel todavía no es necesario que ustedes logren interpretar fielmente los resultados, ¿sí? Lo que sí importa es que tengan alguna idea general de lo que lograron hallar y con eso poder concluir en su síntesis final de la práctica basada en la evidencia. Eso es lo que nosotros teníamos que ver en este módulo. En un futuro van a seguir complejizando la búsqueda de evidencia y van a aprender además cómo poder leer y cómo poder interpretar, por ejemplo, este tipo de gráfico que estamos viendo en este texto.